Vale. Continuem en les compareixences. Tenim així a Norma González i mos manifesten que està penjat en la bústia de la comissió la intervenció escrita de la compareixent. Me diuen que també s'acaba de penjar la documentació i bibliografia preparada per al projecte de llei de serveis socials. Crec que estem veient web. No obstant, m'estaven comentant que el Col·legi Oficial de Psicòlegs s'ha adherit a aquesta intervenció, a la compareixença, al contingut de la compareixença. Per tant, en el document que n'hi ha penjat poden vostès veure que està signat i estan els logos de les dues organitzacions. És així? Doncs té vostè els 8 minuts per a fer la seva intervenció. Endavant. Senyores diputades i senyors diputats, molt bon dia a totes i a tots. Jo soc Norma González, vinc en representació del Col·legi Oficial d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana i m'acompanya Andrea Ollero, que està ahí al costat davant, que representa el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. En primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para expresar nuestra emoción como colectivos profesionales por la inminente culminación del proceso que se ha llevado a cabo para la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Agradecerles el esfuerzo que se ha realizado para conseguir la participación efectiva de todos los colectivos y personas implicadas. A pesar de que hemos podido influir en la redacción del texto, ambos colectivos nos sentimos obligadas a seguir insistiendo en dos de nuestras principales reivindicaciones. La primera, sobre la que queremos llamar su atención, es sobre la composición de los equipos mínimos de atención primaria. En nuestras sucesivas aportaciones hemos querido hacer constar la ambigüedad de la redacción que se propone en el anteproyecto. En atención al espíritu de la ley, consideramos necesario que se asegure la interdisciplinariedad de la intervención, garantizando el acceso de todas las personas a la atención por parte de equipos integrados por los 3 perfiles profesionales básicos que recoge la ley, esto es, trabajo social, psicología y educación social. Para ello es necesaria la modificación del artículo 67.2 para asegurar que los equipos mínimos están compuestos siempre por al menos un o una profesional de cada una de las 3 disciplinas, tal y como recogimos en nuestro escrito de enmienda. La segunda de nuestras reivindicaciones es la que atañe al perfil profesional de referencia, recogida en la redacción actual del proyecto que nos ocupa. En el artículo 70.2 se establece que esta función recaerá, salvo excepciones, en los y las profesionales de trabajo social. Consideramos un acierto la creación de esta figura, puesto que servirá para canalizar el procedimiento del sistema y velar por la adecuación y coherencia de la intervención que recibe la ciudadanía. No obstante, la falta de flexibilidad a la hora de establecer el perfil de referencia, que supone la concreción del perfil del trabajo social como la figura idónea por defecto, puede traducirse en una merma en la eficacia de toda intervención. Cada caso requiere la proximidad de un perfil profesional distinto. Por ello, abogamos por la creación del personal de referencia adecuado, sin tener que recurrir a excepciones de la norma. La formación de equipos interdisciplinares en los que se asigna al profesional de referencia adecuado para cada caso entre los componentes del equipo, trabajador o trabajadora social, psicólogo o psicóloga o educador social, permite garantizar una atención más cercana e individualizada. De esta manera se garantiza el respeto a 2 principios básicos recogidos en el propio texto: orientación centrada en la persona y proximidad, y un modelo de intervención integral en que la consideración de profesional de referencia puede recaer en la profesión más adecuada entre las 3 indicadas, es más, inclusivo, flexible y eficaz. Por otro lado, la acotación de un único perfil profesional para el ejercicio como profesional de referencia limitaría el derecho a la libre elección de profesional de referencia que la propia ley establece para las personas usuarias de los servicios sociales en el artículo 11.1 apartado F. Esto por no apuntar a que podría ir en detrimento de la agilidad en la atención, puesto que podría suponer una saturación para dicho perfil. Esto unido a la redacción del artículo 67.2 al que hacíamos referencia al principio de la intervención puede suponer en la práctica que ante la disyuntiva de tener que prescindir de uno u otro perfil se opte por defecto siempre por aquel que se determina en la ley como profesional de referencia para la generalidad de los casos.
En el punto 3 de la exposición de motivos, cuarto, se utiliza para dar soporte a la propuesta de la incorporación del profesional de referencia la resolución de 23 de abril del 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el BOE de 16 de mayo del 2013. Hay que destacar y recordar que las previsiones y recomendaciones de la resolución a la cual hace referencia no constituyen una norma de rango de ley, sino un elenco de referencia. Este documento representa un acuerdo de una conferencia sectorial, sin ser necesariamente ni directamente aplicable ni exigible esta resolución, al no desprenderse de este acuerdo derechos subjetivos, habiéndose de respetar en todo caso las competencias exclusivas en servicios sociales atribuidas a las comunidades autónomas. Visto que la ley que se quiere aprobar supera el paradigma establecido en el documento que se utiliza para justificar la designación del profesional de referencia, entendemos que el profesional de referencia ha de ser cualquier profesional que configure el equipo de servicios sociales de atención primaria. Esto, unido a la redacción del artículo 67.2 al que hacíamos referencia anteriormente, puede suponer en la práctica que, ante la disyuntiva de tener que prescindir de uno u otro perfil, se opte por defecto siempre por aquel que se determina en la ley como profesional de referencia. Para finalizar nuestra intervención, nos gustaría citar a Fernando Fantova, consultor social, psicólogo, educador social, con amplio recorrido, que actualmente centra su actividad en el acompañamiento en el establecimiento de estrategias a organizaciones del sector público, participando muy activamente en la elaboración del presente proyecto de ley. En su artículo Quítate tú para ponerme yo, que pueden consultar en su blog, les invito, hace referencia a ciertas premisas a tener en cuenta a la hora de establecer políticas sociales y que a continuación reproducimos. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones está en condiciones de conseguir una posición de hegemonía frente a las otras, en el ámbito de los servicios sociales y en la práctica de la intervención social. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a su papel en los grandes subprocesos del proceso de intervención social, tales como el diagnóstico, la prescripción facultativa, la planificación participativa, la ejecución de la intervención o la evaluación de la intervención. Ninguna de las tres profesiones y disciplinas puede aceptar una posición subordinada a otra de ellas. Ninguna puede renunciar ni a la dimensión individual ni a la dimensión colectiva de la intervención social. Ninguna puede considerar las actividades de gestión o gobierno, o dicho de otra forma, las actividades administrativas o directivas, tales como dar información, registrar información, transmitir información o coordinar a personas, como propias o características de su actividad profesional de intervención social. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a ningún segmento poblacional destinatario, se defina como se defina, por edad, por capacidad funcional, por grado de inclusión relacional o por otro criterio. Nos apoyamos en estas premisas para, como dice Fernando Fantova, concluir que ninguna de las tres perfiles profesionales estamos capacitados para afrontar la ardua tarea de la transformación de la realidad social en solitario. Como propone este autor, se trataría de explorar y explotar oportunidades en el proceso de construcción de unos nuevos servicios sociales y una nueva intervención social, cada vez más basadas en el conocimiento y de mayor valor añadido universal. Queremos remarcar, ambos colectivos, que nuestra pretensión, por tanto, lejos de ser corporativista, aboga por una auténtica cooperación entre los distintos perfiles profesionales, que redunde en una mayor calidad de la atención desde los servicios sociales. Sin más que añadir, agradecerles su tiempo y la atención que nos han prestado a nuestras aportaciones y quedamos a su disposición para seguir trabajando siempre en beneficio de la ciudadanía. Moltíssimes gràcies, sobretot ajustar-se al temps al mil·límetre. Molt bé, doncs ara té 4 minuts el señor García para hacer la segunda intervención. Gracias, presidenta. Buenos días, señora González. A ver, brevemente. Nosotros lo que ustedes plantean lo vamos a estudiar detenidamente, eso por una parte, y luego saber qué opina usted de aquella gente que cuando habla de educador social entiende que ustedes están más en el ámbito de lo pedagógico que en el ámbito del trabajo social. Por ejemplo, cuando uno revisa sus planes de estudio, aquellos que entienden que el trabajo específicamente de personal de referencia está más en el ámbito del trabajo social, aduce, por ejemplo,
de que hay una serie de estudios en temas de derecho, temas de familia, de psicología, en el ámbito de la dependencia, en el ámbito de las adicciones. Si uno revisa igualmente los créditos, por ejemplo, en el ámbito de cuestiones específicas de servicios sociales, son mucho más amplios en trabajo social que en educación social. En definitiva, aquellos que plantean que su formación está más en el ámbito de lo pedagógico que el trabajo social, ¿qué tiene que responder al respecto? Esa es la cuestión. Si bien es cierto que la ley, en el artículo 70, dice que no únicamente va a ser trabajadores sociales, sino en otros casos pueden ser otro tipo de perfil. Pero mi pregunta es esa. Yo entiendo a ver qué responde usted al plantear eso, de que ustedes están más en formación pedagógica que en formación de trabajo social. Gracias. Moltes gràcies, senyor Woodward. Per 4 minuts, com vostè vulgui. Sí, muy buenos días, señora González. Buenas tardes. Sí que es verdad que, bueno, agradecerle la presencia y su intervención y también las 2 enmiendas que tiene colgadas. Bueno, 2, 3 son, ¿no? Son 2 artículos y una exposición de motivos, la cual hemos revisado, la volveremos a seguir estudiando, pero también hemos tenido ocasión de hablarlas en reuniones. Sí que me gustaría que me indicara atendiendo a su enmienda en el artículo 67.2, si nos vamos luego al artículo 65 de la ley, el punto 2 aparece como: para el cumplimiento de tales funciones en condiciones de igualdad y homogeneidad en todo el territorio, personas con titulación universitaria en las 2 disciplinas o áreas de conocimientos de trabajo social, educación social y psicología, pero añade, además de personas con formación profesional en integración social. Esto aparece en el título de la ley. Ustedes aquí no hacen ninguna modificación. Luego, en el artículo 70 habla de los profesionales de referencia, que ustedes tienen la enmienda, pero realmente al acotarse, yo creo que, no sé si aquí habría que, si se atendieran sus reivindicaciones, acotarse también el punto del 65.2 en este aspecto. Luego, sí que es verdad que en el tema de profesionales se habla del mínimo de 3, luego en el artículo 66 añade que hay que añadir el administrativo y también el personal de apoyo jurídico. Yo pienso que, lo he dicho antes, el personal administrativo sí que tiene que ir unido a estos 3 profesionales y no olvidarnos de ellos, porque la carga burocrática siempre es un aspecto a tener en cuenta. Perdón. Y luego también me gustaría que me diera su opinión en el artículo 67, el punto 1, cuando habla del personal profesional, habla de en todo caso dispondrán de formación específica en alguno de los ámbitos de infancia y adolescencia, violencia de género, igualdad o diversidad funcional, entre otros, uno de ellos. Claro, cuando hablamos de equipos en las zonas rurales, que vaya a estar con un equipo de 3 personas, nos encontramos que si los profesionales que van a estar ahí tienen la formación específica en uno de ellos, pues a lo mejor también queda corto, o nos limitamos a una serie de formación específica que aparece en el artículo 67. Me gustaría que me dijera algo al respecto. Muchas gracias y agradecerle las aportaciones que, como le digo, las estudiaremos en nuestras enmiendas. Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Alamán. 4 minuts. Endavant. Gràcies, presidenta. En primer lloc, donar-li la benvinguda a la comissió. I, bueno, pues, havent llegit les esmenes que han registrat, les propostes d'esmenes que han registrat,
evidentment ja van en la línia del debat que estem seguint en els darrers 2 dies, i ja este matí ha aparegut també d'alguna manera, perquè apuntàvem un poquet al que està passant, no? I a veure quin desenllaç podem donar-li, no, a aquesta tensió. I és evident que el que posa damunt la taula evidentment és, diguem, una possible contradicció que pugui haver en el tema de el personal de referència, que serà preferentment un treballador social. Sí que és veritat que dona l'eixida de, a menys que la naturalesa indique que siga un altre perfil, però ja que hem estat parlant dels equips multidisciplinars, dels equips als municipis, en primer lloc a veure com es resoldria en aquells municipis de menys de 10.000 que han de tindre un professional per cada 1.500, si és la preferència és el treballador social o segons el perfil poblacional territorial que tinga el municipi, com es decidiria quina és la persona de referència per a aquests grups poblacionals. I després, d'altra banda, també quan parla de que quan poden ser els equips multidisciplinars també, els que funcionen bé es poden complementar, poden dir, encarrega't tu d'aquesta persona, si és la persona de referència d'aquest ciutadà, però en aquells que no funcionen també n'hi hauria que veure quines clàusules o quines eixides es poden donar per a tindreu tot més sistematitzat, no? Ja hem parlat, per exemple, l'exemple de Sogorb sí que funciona, però n'hi ha altres indrets on no funciona i no es treballa igual, i es tendeix a que cadascú des del seu perfil, des de les seues responsabilitats, no deixa entrar i no deixa eixir, no? Entonces n'hi hauria que veure més enllà de la proposta si es podria polir un poc més la proposta que vostès fan per a poder incloure i que pugui ser tot un poquet més àgil, no? Voldria que parlar un poquet més d'una eixida, no? En aquest sentit. I d'altra banda també, en fi, és veritat, el possible problema que són els perfils professionals estan formats en aquestes 3 qüestions, però cadascuna per a tindre un coneixement més generalista. És veritat que per a altres nivells és necessari un coneixement més específic, però evidentment la bona cooperació pot donar eixida a tot, però quan no n'hi ha aquesta cooperació, com es resolen problemes també que poden ser més puntuals. Voldria que parlar un poquet al respecte dels possibles problemes que poden haver ahí. Moltes gràcies. Té la paraula ara la senyora Mònica Álvaro. Sí, jo també agraïda per la seva intervenció, pel seu temps. I mira, estava repassant la llei anterior, la de 5/97, i no he trobat en cap lloc una referència als equips multidisciplinars, als professionals, als psicòlegs, als educadors socials, als treballadors socials. No n'hi havia res. L'únic que he trobat és que s'estableceran los técnicos humanos necesarios, per lo qual, tal com vostè ha dit, i vostè m'ha donat aquesta reflexió, per primera volta estem davant d'una llei que assegura la interdisciplinaritat dels equips, que n'hi ha diferents professionals treballant conjuntament. Com va ser la millor manera de fer-ho? Doncs ens tindrem que ficar d'acord, tindrem que tornar a repassar allò que s'ha escrit, tornar a parlar amb els actors implicats i sobrepassar allò de los técnicos humanament que sean necesarios a conformar un bon equip interdisciplinar. Però vostè ha dit una cosa que jo sí que li garantís que no va passar. Vostè comenta se podria prescindir d'un perfil. Jo crec que no, se podria prescindir d'un professional. Podríem arribar a un moment en el que se prescindirà d'un professional, i jo crec que no. Ahir ho parlava una companya de comissions obreres i li comentava això, que en aquesta llei el que no estem dispostos a deixar caure ningú. Jo crec que tots i totes som necessaris, jo crec que tots i totes venim a conformar aquesta llei més participativa, que per primera volta tinga en compte aquests equips, i simplement això, quedes vostè tranquil·la, no volem prescindir no és la nostra intenció, no és la intenció del grup parlamentari Compromís prescindir
de cap perfil, ni tampoc afavorir a uns per damunt dels altres. El que volem és assegurar que la feina que vostès fan no caigui en sac buit, per la qual estudiarem les seves propostes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació, la senyora Andrés, per un màxim de 4 minuts. Endavant. Gracias, presidenta. Gracias, señora González, por estar yo aquí en esta comparecencia. Y yo creo que lo que toca es que intentemos buscar un acuerdo en la redacción de esta ley, en este artículo. Es principalmente un artículo que recoja las sensibilidades de los distintos profesionales que efectivamente conforman ese equipo pluridisciplinar. Pero ya le digo que no solamente por ustedes, por los profesionales, sino porque creo que es lo mejor para los ciudadanos que van a ser los usuarios de servicios sociales. O conseguimos que ustedes trabajen bien, que se coordinen bien y que estén a gusto con lo que están haciendo, o eso va a repercutir en el ciudadano o la ciudadana que va a necesitar esa atención. Han habido intervenciones previas a las suyas que han destacado una palabra en varias ocasiones, que es el sufrimiento de la persona que va a servicios sociales. Pues bien, yo creo que la prioridad es que esa persona que está sufriendo reciba la mejor atención por el mejor o la mejor profesional. Entonces, tendremos que ser capaces de lograr un acuerdo en esa redacción para que las pretensiones y la profesionalidad de las tres figuras profesionales de las que estamos hablando se vean recompensadas, y por eso vamos a trabajar el Grupo Socialista. También quiero decirle una cosa. En los pueblos más pequeños o en los núcleos de población más pequeños, necesariamente los ayuntamientos, y eso depende de la autonomía de cada ayuntamiento, y tenemos que ser conscientes de que eso es así, que hay veces que las personas o los responsables toman decisiones, lo más adecuado sería mancomunar servicios o consorciar esos servicios para garantizar esas tres figuras profesionales que son imprescindibles dentro del equipo pluridisciplinar. Pero también le digo que si eso no ocurre, nosotros pensamos que la figura, la estructura básica de servicios sociales en un municipio que no tenga esa posibilidad o que no quiera mancomunarse, lógicamente pasa por el trabajador social. Por una sencilla razón, porque pensamos que es la figura base de ese equipo social. Eso no quiere decir que en un ayuntamiento, tal y como hemos repetido de forma reiterada en muchas ocasiones, a la vista de la problemática que se plantea en el municipio, se pueda optar por otra figura. Hay algunas personas que ya nos lo han dicho aquí, o sea, lo de las ratios está muy bien, pero depende también de la problemática que hayan en las distintas poblaciones. A lo mejor necesitan pues una persona que atienda más, pues por ejemplo, pues a menores, porque es una población, un pueblo en el que hay más niños o que hay más personas envejecidas. En cualquier caso, es imprescindible que lleguemos a un acuerdo para que esta ley no surja con la polémica, sino que surja con el entusiasmo que todos tenemos en que salga esta ley. Entonces creo que estas pequeñas cuestiones hay que limarlas y vamos a ponernos manos a la obra para que esto sea así. Gracias. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Català per un màxim de 4 minuts. Endavant. Gracias, señora González, y gracias al colegio por la aportación de enmiendas de forma previa y trabajada, por las reuniones que han mantenido con todos nosotros de forma previa también a la elaboración de esta ley, y por la intervención en el día de hoy. La verdad es que esto para nosotros es muy difícil porque resolver cuestiones entre colectivos profesionales que evidentemente después la ley es que es muy sufrida y después la realidad es otra cosa, y atendiendo al municipio concreto, al área concreta, varía mucho. Entonces, desde el Grupo Popular habíamos pensado, y lo que le pregunto es si a ustedes les parecería correcto que, atendiendo a lo que decía también la señora Andrés anteriormente, que hay municipios que tienen una dotación de personal porque son más pequeños o porque más corta, digamos, o más escueta, el transaccionar sus enmiendas de forma que tanto en la exposición de motivos como en el artículo 72 pudiéramos poner algo así como, le planteo,
que el profesional de referencia podría ser el trabajador o trabajadora social o persona profesional que se estime más adecuada en función de las características de la necesidad y naturaleza de la intervención. Lo digo por aterrizar en esas realidades donde evidentemente el equipo es más corto y tuviéramos que hacer uso del profesional de referencia, el profesional base, que es el trabajador social. Comparto con usted que esta ley tiene un reto muy importante, y es que inmediatamente a su aprobación genera sobre los usuarios unos derechos muy concretos, ¿vale? El derecho concreto y exigible a la asignación de un profesional de referencia, y evidentemente esto pasará el día siguiente de su aprobación, y el sistema va a ser difícil que esté preparado para esto al día siguiente. Por tanto, en atención a eso y en atención a la libertad de elección que también reconoce en el mismo artículo 11, entiendo su planteamiento. Entiendo, bueno, es que vamos a tener que dotar a un profesional de referencia a cada usuario, porque eso va a ser exigible al día siguiente de la aprobación de la ley. Consta en el artículo 11 como derecho de las personas usuarias de servicios sociales. Y, por tanto, si lo vamos a hacer así, vamos a intentar abrir el espectro, ¿no? Porque si no, será muy difícil que el sistema pueda cumplir con el derecho del usuario y no generar una expectativa que se vea frustrada al día siguiente de la aprobación de la ley. ¿Vale? Esto nos pasa con esto y nos pasa también con otra cosa que nos preocupa mucho, que es el tema de la historia social única, que vemos que será difícil también que al día siguiente sea un derecho que pueda poner, que pueda exigir el usuario, porque esto requiere un trámite previo de coordinación entre todas las administraciones que se ven involucradas en esta cuestión. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo. También estamos de acuerdo en el planteamiento que hacen en la enmienda del artículo 67.2, porque evidentemente simplemente es un mínimo de unos profesionales y se hace alusión a la preparación profesional concreta. Agradecerle su intervención y plantearle si esta pseudo transacción bueno, pues les parecería bien y sería asumible en aras a intentar consensuar todos los puntos de vista que nosotros estamos observando a lo largo de estos 2 días y de forma previa, ¿no?, a esta ley. Gracias. Moltes gràcies. Pues té ara 4 minuts per intentar contestar o comentar lo que le han plantejat. Vale, intentaré dar respuesta entendiendo que yo estoy aquí y la compañera que representa el Colegio de Psicólogos está allí sentada, ¿vale? Lo digo por el no poder interactuar o hablar una u otra. Bueno, respecto a cómo nos englobamos como disciplina, educación social, tenemos una parte evidentemente pedagógica y la otra parte social, y nuestra carga lectiva en las asignaturas la conforman, digamos que el nombre y el apellido de nuestra profesión. En referencia al artículo 65.2, ¿no?, que comentaban, por supuesto, que introducir a las integradoras sociales, administrativas y personal jurídico, evidentemente, y abogamos por ello. Nos consta también, un poco relacionando con el tema de nuestras profesiones, por una ponencia, bueno, por una jornada que realizamos hace 2 días y en la que también estaban las compañeras del Colegio de Psicólogos y las compañeras del Colegio de Trabajo Social, que la directora general Mercé nos dijo que las educadoras sociales y psicólogas ya se están formando y que tiene ganas que puedan hacer valoraciones en dependencia. La cito porque lo comentamos el otro día. Nosotras abogar por la interdisciplinaridad, ambos colectivos. Pensamos que tenemos que adaptar el sistema a la persona y no al revés, ¿vale? Que es un poco la esencia de la ley. No olvidarnos del derecho a elegir, ¿no?, el profesional, como bien dice la ley, y que además hacerlo efectivo, es decir, que exista esas figuras profesionales y que la persona pueda elegir. Para nosotros es muy importante abogar porque ante la duda de este caso, quién lo lleva, qué profesional lo lleva, se resuelva en equipo de trabajo, entendiendo que según la necesidad de la persona que venga será más idóneo que lo lleve uno u otro profesional, ¿vale? Abogamos por esto porque para nosotros es muy importante el vínculo que se crea con la persona. Y para nosotros es la clave. El personal de referencia creará el vínculo. Y el vínculo será lo que nos haga
ir acompañando a esa persona en ese proceso de transformación. Si el vínculo lo crea un profesional, el resto podremos entrar a trabajar, pero no habremos creado ese vínculo. Entonces, abogamos por la creación de ese vínculo del profesional de referencia como algo tan importante, ¿no? Por eso queremos el que podamos ser los 3 colectivos. Por supuesto que nos parece muy bien lo de poder mancomunar servicios o que sea también el ayuntamiento el que pueda determinar, evidentemente, y creo que la población, no sé si es la misma, no es lo mismo las necesidades de Buñol, que las conocemos todos ampliamente, que las necesidades de La Eliana, y son 2 poblaciones. No tienen nada que ver una con la otra. La ley tiene que intentar dar cabida. Si nos regimos por algo que es totalmente rígido, en Buñol se quedarán cortísimos de educadores sociales o educadoras, y en La Eliana quizás sobren porque tenemos otra problemática o tienen otra problemática totalmente diferente. Y por supuesto que la ley debe de tener la flexibilidad para poder dar cabida. Y bueno, concluir pues porque abogamos porque el profesional de referencia sea el más oportuno según las necesidades. No uno sobre otro, que no haya una hegemonía de una profesión sobre otra. No pretendemos no pretendemos ser corporativistas, y además venimos de la mano 2 colectivos profesionales para presentarlo, no venimos un solo colectivo, y esto ha supuesto el trabajo de tiempo de ambos colectivos hasta llegar a concluir en esto, ¿no? Gràcies. Ha sido muy breve, no sé, por intentar Sí, s'ajusta el miedo de perfectament llegar al al temps. Amb aquesta intervenció acaba la seva compareixença. Gràcies per vindre. I passaríem ja a rebre la següent compareixent,